Bienvenidos, estamos en esta edición especial de verano 2014 en Mirada Interior, recorriendo lo que fue el 2013 en materia cooperativa. Estuvimos el año pasado, a fines de agosto, en lo que fue el Congreso Nacional de FACE, de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas. Quisimos allí entrevistar a uno de los conferencistas que dio la conferencia magistral sobre historia del cooperativismo. Estuvimos dialogando con Felipe Piña. Bueno, estamos junto al historiador Felipe Piña y esta participación en el Congreso de FACE del movimiento cooperativo de la electricidad principalmente y otros servicios, y contanos cómo fue tomar justamente un periodo tan largo de la historia en esta conferencia magistral de 1926 a 1970, tan controvertido. Primero es un honor estar en esta conferencia, con toda la admiración que tengo por el movimiento cooperativista, ¿no? Que creo que es un gran actor de la historia argentina, muy poco reconocido generalmente. Y bueno, para mí fue muy interesante, fue muy interesante la parte de las preguntas, hubo un largo intercambio con el público, extenso, donde hablamos un poco de todos los temas de la historia argentina, que como suele ocurrir en mis charlas, a mí me encanta que eso sea, creo que es uno de los momentos interesantes, fuertes de la charla, ¿no? Sí, hubo más de 20 minutos de preguntas muy importantes, como el tema de la AAA, de lo que es la militancia, o sea, un poco, ¿qué puntos destacarías de la conferencia respecto también a la historia del cooperativismo primero y después un poco sobre estos puntos más álgidos, ¿no? Bueno, primero los orígenes, ¿no?, del cooperativismo, que hablamos poco porque en realidad nos ceñíamos a un periodo determinado que era 1926-1940, pero también hice una mención a cómo empezó este movimiento a fines ya del siglo XIX, 1875, las primeras cooperativas, luego el Hogar Obrero, 1905, una de las más importantes, y el año 26, que un poco era el origen, el punto de inicio que marcamos, que tenía que ver con la cooperativa de Punta Alta y las primeras cooperativas eléctricas. Después también creo que es interesante el desarrollo a lo largo del tiempo, el nacimiento de FACE a partir de las cooperativas eléctricas, unas 47 cooperativas, y hablamos también de la relación del movimiento cooperativista con el peronismo, y luego del peronismo, como los gremios toman también la idea del cooperativismo, ¿no?, como algo muy importante, la época de Ilia, donde hubo del lado del Estado un impulso interesante a las cooperativas también, ¿no? Bueno, y obviamente los 90 como un momento de fuerte resistencia. Yo decía que había como dos momentos claves en la historia, que son los momentos de apoyo estatal, que no son muchos, y de resistencia, y donde el movimiento se hace fuerte a pesar de las contingencias ideológicas, económicas, ¿no?, por las que pasó el país. Partamos justamente que el movimiento cooperativo nace con respeto a todas las ideologías y a todas las religiones sin formar parte. ¿Esto cómo incide en realidad en el nacimiento mismo del cooperativismo, que aquí en la Argentina también se vio reflejado por, bien lo decías, por los anarquistas, por los socialistas, los orígenes? Bueno, en realidad nace en un estado de abandono de los sectores populares, ¿no? Los gobiernos allá por fin de siglo, principio de siglo, pensemos en el Hogar Obrero, que ya venía de unas experiencias fallidas previas de Juan B. Justo, Nicolás Repetto, ¿no?, de intentar ayudar al trabajador a tener su vivienda, acceder al consumo, en una situación económica complicada para los sectores populares, donde el Estado no intervenía directamente en la economía en ese sentido, ¿no? Intervenía en la economía para garantizar la tasa de ganancia a los sectores dominantes, pero no se preocupaba en absoluto por la vida de los sectores populares, ¿no?, que estaban abandonados, y al contrario, era como mantenerlos dominados para poder seguirlos explotando. Entonces,
la cooperativa justamente reacciona frente a esto, que es una sinergia muy interesante, ¿no? La ayuda entre todos, que quizá individualmente no pueden, pero que colectivamente se demuestra que sí pueden y mucho, ¿no? Nosotros somos de una localidad que se llama Vigán, al sur de Santa Fe, muy cercana al Corta. En realidad el Grito del Corta se generó prácticamente en estas localidades del interior. Nosotros lo que vemos es que el nacimiento del cooperativismo también agrario, sumado también al cooperativismo, digamos, de estos servicios, o sea, que el movimiento hubo como una cuna también dentro de la pampa húmeda, digamos, también a través de estos orígenes que muchas veces tampoco se habla de la situación política de este marco y nos parece muy importante que se desarrolle. Sí, la verdad que el nacimiento de la Federación Agraria, bueno, en el marco de lo que fue el Grito de Alcorta y con Netri, ¿no? Con todos estos pioneros, fue muy importante y nace justamente con una reacción frente al poder terrateniente, a lo que era los arrendamientos que eran absolutamente leoninos, donde inclusive se les marcaba que podían sembrar, que no podían sembrar, se les compraba las cosechas a precios muy por debajo, se los obligaba a comprar en los almacenes de los terratenientes. Bueno, toda esta reacción que llevó a esta lucha tan importante del Grito de Alcorta, que fue, recordemos, un triunfo, ¿no? Porque se logran algunas rebajas, básicamente hacer visible al arrendatario, ¿no? Llega incluso alguna tapa de Caras y Caretas mostrando el tema de la explotación, ¿no? del arrendatario. Bueno, después el intento de la ley agraria de Irigoyen, que finalmente el propio radicalismo no la termina aprobando, aunque sea unas mejoras en las condiciones de arriendo, lo cual marcaba las contradicciones de este movimiento, que tenía una parte muy importante de terratenientes vinculados al campo. Si bien había todo un sector popular del radicalismo, había otro sector muy fuerte en el partido, los Pueyrredón, los Aguirre, etcétera, que eran terratenientes y que no querían favorecer a estos sectores, ¿no? Así que creo que el movimiento cooperativista y agrario, la Federación Agraria, ha tenido una historia muy interesante que hoy en día suena raro, ¿no? Sus conductas, aliados a los enemigos históricos, ¿no? Continuar con este debate justamente que se da en el marco de que hay diferentes posiciones, ¿no? ¿Cómo viste las preguntas que te hicieron, o sea, las preguntas que se hicieron respecto principalmente a estas etapas favorables a veces al cooperativismo y en realidad reaccionarias o de tipo, o sea, que digamos que involucionaban a nivel social? Bueno, yo creo que las preguntas fueron muy inteligentes todas. Y bueno, las preguntas tenían también que ver con eso, ¿no? Creo que básicamente el cooperativismo es un movimiento muy resistido por el poder, ¿no? Por el poder económico. No es un buen ejemplo, digamos, para una empresa monopólica, las empresas de cable, las empresas telefónicas, las empresas que ven que van perdiendo fuerza en algunos lugares y que además se demuestra que las cooperativas dan excelentes servicios a costos razonables, que son actores centrales en los pueblos, en las ciudades, son el actor central, ¿no? Donde la gente sabe que puede recurrir o que nuclea actividad cultural, actividad deportiva, le da a la gente servicio eléctrico, servicio telefónico, servicio de internet, bueno, todo eso que evidentemente a los monopolios no les gusta, ¿no? De ahí que hay ya una invisibilización en la historia del movimiento cooperativo, ¿no? No está incorporado, por ejemplo, la historia económica. Uno lee la historia económica y el movimiento cooperativo aparece como menor. Incluso llegándose a ciertas torpezas, como cuando fue el conflicto del campo, donde el gobierno no distinguió que había dentro del campo un importante movimiento cooperativo agrario que fue ignorado, ¿no? Y que fue capitalizado por una conducción de derecha en ese momento de la Federación Agraria, contrariando esa historia que usó esa bandera, que se le regaló esa bandera, digamos, ¿no? La idea de no distinguir lo que es el campo hoy, ¿no? Medianos productores, pequeños productores, mucha cooperativa, esa visión anquilosada del campo, como si el campo fuera el mismo campo del siglo XIX o principio del siglo XX, ¿no? Primera pausa en Mirada Interior. Estos son nuestros anunciantes. Acompáñenos.